¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de miércoles en la mañana. Espero que estén comenzando un excelente día. El saludo a los amigos del canal, a los amigos de la primera hora, que en las charlitas de las noches los voy a ir mencionando, los voy a ir saludando. Bueno, le debo algunas respuestas a varios amigos a través de Instagram, a través de Facebook, responder algunos comentarios acá en YouTube. Pero bueno, ténganme paciencia, lo que pasa que a veces el tiempo del día con las actividades que uno realiza y demás es poco, pero bueno, ténganme paciencia que voy a estar respondiendo todo. No crean que me agarré la costumbre de hacer videos en la mañana, dado que ayer subí una charlita en la mañana, hoy estoy subiendo este video en la mañana. Las charlitas son en la noche, momento de relajación, momento de llegar, de momento de distenderse, y ahí hacemos las charlitas cotidianas, como digo siempre, un rato antes, un rato después de la cena. Hago este video dado que bueno, estaba llegando al taller, me llamaron por teléfono, era el cartero de, bueno, la garantía de Irimo, me repuso las Pico del Oro y tengo la encomienda, el paquete, la cajita acá en mis manos. La voy a abrir junto a ustedes. En esta bolsita tenemos la papeleta como corresponde. Vamos a ver que no sean datos que por ahí sean de carácter personal, pero no, bueno, es simplemente papeles del cartero. Acá tenemos las unidades y vamos a ver qué nos mandaron los amigos de Irimo. Ahora son amigos, ¿no? Sí, no, bueno. Vamos a abrirla. Sacamos la bolsa. Y la agua. Vamos a abrir. Buah. El remito correspondiente y vamos a mirar las Pico del Oro. Bueno, son iguales, una la dejamos ahí. Bueno, herramienta que ya nos dice su etiqueta Made in China. Bueno, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas. Está bien, sé que los amigos van a decir, Tano, vos nunca estás conforme. Me gusta, me gusta. La verdad que son unas lindas unidades. Bueno, ya vieron que me llegaron los dos cambios. Pico del Oro que viene bajo el modelo 634-250. Bueno, anatomía muy parecida a la Pico del Oro Robust, de iguales características. Bueno, mangos bastante anatómicos. Se podría asemejar mucho a la Stanley que tanto amo. Voy a bajar una del tablero. Vamos a hacer una simple comparación. Sí, quizás al ser un poco más, un poco más nueva en cuanto a generación, ¿no? Tenga algunos detalles más afinados, pero es prácticamente la misma herramienta que la Stanley, la Stanley que tanto amo. Así que bueno, nada, gente, video cortito para contarles que, bueno, la garantía funciona. Si bien no es lo que uno mandó, no es lo que uno tenía, no es lo que uno compró, pero créanme que en este caso me he sorprendido para bien, dado que, bueno, es un tipo de Pico del Oro que a mí me gusta bastante, todos lo saben. Doble cremallera, 7 posiciones. Si el perno es buena calidad y no tiene juego, se reducen muchísimo las posibilidades de que zafe. Bueno, tiene su tope, su límite de carrera para que no apriete los dedos, cosa que es importante. Y muchos amigos
o varios amigos me preguntaron por qué hago tanto hincapié en eso, en el tema de que no apriete los dedos. Bueno, a un par les respondí bien, a otros ya les dije. Evidentemente a vos nunca te pasó que una 224 cuando estás trabajando se te zafe. Verdaderamente era doloroso. Yo tengo algún sobrehueso en algunos de los dedos, producto de haber recibido un palancazo de una 225. Así que bueno, son detalles que son importantes. Son importantes para los que ya tenemos ciertos años y cierta experiencia, los dedos gordos, y quedan apretados fácilmente, ¿no? Por eso tan importante eso. También sería importante que las pico del oro no zafen, pero bueno, verdaderamente resumiendo, contento, me sorprendí para bien, no es lo que mandamos. Tengo que ver si tengo alguna pico del oro Irimo a mano de las que tengo en uso. Bueno, esta por ejemplo es muy parecida o igual a la que mandé a la garantía. Mandaron este modelo, está perfecto. Mandaron una herramienta en su reemplazo de actualidad. No estoy hablando mal de la gente de Irimo, al contrario. Mi agradecimiento a las personas que hicieron las gestiones. Bueno, la garantía funciona. Sabiendo hablar, sabiendo comunicarse, sabiendo expresarse, mostrando detalles que demuestren que no es culpa de uno la falencia de la herramienta, la garantía funciona. Sé que muchos amigos van a decir, bueno, en tu caso dio resultado, a mí no me dio resultado, estás contento porque te lo resolvieron. Sí, estoy contento porque me lo resolvieron. Siempre trato de ser un tipo, llamémosle, neutral. Si cuando me cambiaron las herramientas Baco, bueno, mi cara de sazón y desasosiego fue muy notoria porque, claro, había mandado herramientas de antigua generación Baco, con algunas con bastante valor afectivo para mí, de una anatomía y un estilo que uno está acostumbrado y asocia a Baco, y cuando me llegaron las nuevas, verdaderamente eran muy chinardas. Pero bueno, nada, no dejan de ser Baco, no dejan de tener su valor, y muchos amigos lo hicieron saber que, claro, se notaba mi cara de desprecio ante la situación, pero no ante las gestiones ni el funcionamiento, sino ante la involución de la calidad de una herramienta. Obviamente esas que me mandaron no van a durar los 30 años que me duraron las otras. Qué bueno, yo he mandado algunas unidades de las cuales, si bien les tenía afecto, aprecio, pero no eran mis herramientas primitivas, no eran las que compré en el primer juego, que por ahí alguna tenga un poquito de juego, de su uso, valga la redundancia de las palabras. Ustedes, mis amigos, me entienden, pero esas no las mando ni loco. Mandé algunas que fui comprando circunstancialmente y quería hacer la experiencia y tenerla acá en el canal, de que la garantía Baco de por vida funcionaba o no, funciona. Caso Irimo, me han repuesto las 2 unidades de mis pico del oro que he comprado de buena fe y me han salido zafadas. Las que mandé, repito, eran de esta anatomía, de esta ergonomía, similares o iguales, para mí es la misma herramienta que la 224. Esta venía con el código 634 021 240, o sea, ya no era ni la de 10 pulgadas. Y estas ya vienen con el 634 250, o sea, es la misma. Tienen el mismo código, pero son distintos tipos de herramientas, obviamente. No les estoy diciendo nada que no puedan ver. Pero, amigos, la garantía ha funcionado. Me han repuesto mis unidades. Así que las vamos a probar, las vamos a utilizar. Como ya dije, la anatomía de la herramienta, incluso son bastante similares a la Stanley. De iguales características, de la cual soy muy fanático y ya todos lo saben. Bueno, nada, contento,
por un lado, con este tema ya resuelto, con las unidades nuevas en el taller. Y bueno, un poco triste, los que me conocen de siempre saben que esto no es una moda, ni es que me subo a algo que esté pasando en este momento. Bueno, hablo del fallecimiento de Ricardo Iorio. La verdad, hacía tiempo que no me dolía el fallecimiento de una persona, ni familiar, ni sacando mis amigos, que gracias a Dios son pocos, pero están todos con buena salud y por suerte bien. Pero a nivel familiar he tenido pérdidas, todos saben mi historia, pero no me ha dolido tanto, no me ha dolido, es la frase, el fallecimiento de algunos componentes de mi familia como la pérdida de Ricardo Iorio. Quizás para muchos sea algo inexplicable, inentendible o increíble, pero bueno, me hacía un paralelismo hablando con un amigo que también tenemos un montón de experiencias de andar en la ruta, con las motos, comiendo algún asado, escuchando Almafuerte, B8, Hermética. Y bueno, hacía algún paralelismo con el muchacho este de la cumbia que tuvo el accidente en Santiago del Estero, que no me acuerdo el nombre o no lo supe nunca, pero sin agraviar ni nada. O sea, para mí, Ricardo Iorio, si bien por ahí algunas cosas no las compartía, porque bueno, es así. Algunas cosas no son aplicables a la vida, no porque estén mal, sino porque no son aplicables. Pero para mí era un referente, era una persona que admiraba bastante. Yo tengo pocos ídolos y ya no tengo una edad para tener ídolos, sino que bueno, quizás empecé a escucharlo a él a través de uno de mis ídolos del momento, que es gracias a Dios o a quien mande, digo siempre, porque no soy muy creyente tampoco, tenés todos los problemas, Tano. Yo llegué a Iorio a través de escuchar a José Larralde, o sea que arranqué escuchando a José Larralde y desemboqué en Ricardo Iorio. Bueno, tengo pocos ídolos, ya no tengo una edad para tener ídolos, sino tengo gente que admiro, como ser el polaco José Miguel Erceg, bueno, Ricardo Iorio, que para mí era un tipo que yo podía estar escuchando horas, ya sea musicalmente o en una charla, un tipo culturalmente muy nutrido, un tipo que no era lo que parecía, no era lo que quería aparentar ser, era un tipo que verdaderamente la tenía clara. Y bueno, yo tuve la suerte de poder haberlo visto en alguno de sus shows. Y nada, bueno, tengo esa cosa de que por ahí sé diferenciar mis pasiones de mis ídolos, llamémosle, y ya voy a decir por tercera vez, no tengo una edad para tener ídolos, pero sí gente que admiro. Por ejemplo, el polaco José Miguel Erceg sacó campeón a Ford, soy anti-Ford. Pero bueno, nada, es un tipo que admiro, me gusta su manera de trabajar, ahora ya es un hombre mayor, pero bueno, es un verdadero ejemplo. Podría admirar también a Oreste Berta, que es lo más afín a mí, por el Torino, la historia con el 380, el W y demás, pero es Oreste Berta, la historia con los torinos en Alemania, Fangio. No me mueve mucho como quizás José Miguel Erceg. Bueno, José Larralde, como dije, que desembocó en no digo fanatismo, pero mi admiración hacia Ricardo Iorio. Y bueno, nada, quería decir eso porque ahora es como que todos están subiendo fotos, videos. Y era un grande, una gran persona. Y bueno, nada, simplemente eso. Les mando un saludo, nos vemos en la charlita de todas las noches. Algunas veces sé que digo que hago la charlita, después no la hago, pero siempre está, siempre hay algún videíto, algún contenido para que en la noche cuando llegan puedan mirar algo del canal. El saludo a los amigos y bueno, nos vemos. Bueno, no quiere cortar, evidentemente